Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Continuamos. Bueno, señores, tenemos contacto con el buen amigo, el profesor, maestro Antonio Siriaco, académico y respetado economista de la República Dominicana, nuestro consultor. Buenas tardes, profesor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ángel? Muchas felicidades a todos del Gobierno de la Tarde, del Sol de la Tarde, y evidentemente siempre estamos, como decimos, al pie del cañón cuando tú nos llamas. Aquí están Ángel Acosta, Pedro Jiménez y los demás. Pedro, un abrazo, querido profesor. Un abrazo, así mismo, Siriaco, Ángel Acosta, Pedro Jiménez y los demás. Los demás son Virgilio Félix, César Cabrera, Aníbal Herrera. Amigo de él. No, somos todos, evidentemente. Bueno, pues entonces dígale lo demás a todos. Mire, profesor. Mi profesor. Usted ha sido de los pocos economistas dominicanos que desde el inicio del año, como tarde del año febrero, comenzó a preocuparse y a llamar la atención por estos mismos micrófonos de la situación de la inflación. Proyectada en aquel entonces en un 3%, luego ajustada a mediados de año a un poco más de un 4%, y hoy está por encima de un 8%. Dale un chin de crédito a Leonel Fernández. Su apreciación de este tema en este momento, profesor. Mira, al principio, cuando nosotros comenzamos a alertar sobre el tema de la inflación, las autoridades monetarias decían que no, que era transitoria, que era un elemento que ya iba a comenzar a ceder. Pero ya los bancos centrales en todo el mundo no hablan de una inflación transitoria, sino de una inflación persistente. Eso significa que el tema de la inflación va a estar presente prácticamente durante gran parte del año 2022. ¿Por qué? Y todo esto, evidentemente, se refuerza con el cambio de política monetaria en todos los bancos centrales. Y el Banco de Inglaterra aumentó su tasa de política de referencia alrededor de 15 puntos básicos, es decir, 0.15%. Pero la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció 3 incrementos o posibles incrementos para el año 2022. ¿Qué significa eso? Eso significa ya la República Dominicana, el Banco Central, se adelantó y aumentó su tasa de referencia, su tasa de política monetaria, es aquella tasa en el cual el Banco Central le cobra a los sectores financieros por prestarle dinero. Correcto. Y la aumentó de 3% a 3.5%. ¿Qué significa eso? Que evidentemente eso va a tener una repercusión en todo el resto de las tasas de interés. Aumenta el precio del dinero, aumenta el coste del dinero y eso ralentiza la inversión y el consumo. Todo eso es porque la inflación de este año va a ser el doble, vamos a decir, de la meta que se estableció el banco. El banco estableció una meta de un 4% y va a terminar en la vecindad del 8%. ¿Qué significa eso para la gente común y corriente? Bueno, que su salario real, el poder de compra del peso dominicano se reduce. Cuando tú vas al supermercado, compra menos y todo se encarece. Entonces, hay 2 tipos de inflación. Hay una que el gobierno no controla, que es la inflación importada. Claro. Todavía esa inflación no se ha resuelto porque todavía hay desajuste en la cadena de suministro en todo el mundo. Pero también hay un componente monetario, que esa es la que está preocupando a los bancos centrales, los estímulos que se dieron para, dentro del contexto de la crisis, ese dinero está en la calle y hay que recogerlo mínimamente. Eso es lo que se le llama la inflación subyacente, aquella inflación que depende de la política monetaria, de la cantidad de medios de pago que existan en la economía. Y entonces, déjame decirte que en el mundo de hoy hay casi de alrededor de 100 billones de dólares que los bancos centrales han emitido de más. Y eso hay que recogerlo. Todo eso entonces implica que el próximo año la política monetaria va a ser una política monetaria restrictiva. Por lo tanto, ¿Qué significa en términos llanos
una política monetaria restrictiva. Yo la entiendo, pero quizá el común de la gente... Restrictiva significa que los bancos centrales recoger dinero, a provocar un incremento en las tasas de interés, van a encarecer el costo del Pero eso dinero. paraliza todo, profesor, una política económica en medio de una crisis sanitaria y económica, donde usted recoja el circulante. Eso va a generar situaciones inesperadas en el país. Pero Pedro, oye, tú pones sobre la mesa las situaciones que hay y tú, sobre esa base, tú dices, bueno, ¿cuál es la medida que tengo que tomar para que el costo sea mínimo socialmente hablando, incluso políticamente hablando? Entonces, si tú permites que la inflación siga creciendo, eso va a traer conflictos redistributivos, demandas salariales, eso va a tener un costo social y un costo político. Mira, yo creo que el próximo año el gobierno va a tener que reforzar los programas sociales más vinculantes con la entrega y venta de alimentos a los grupos más vulnerables. ¿Y cómo tú sacias el hambre de la gente que no tiene trabajo, que no tiene poder adquisitivo, no hay circulante, no chiripea, no hay nada? Tiene que dar pero Pedro, si tú permites que la inflación suba, el peor de los impuestos, ¿cuál es? La inflación. La inflación, señor. Eso es el peor de los impuestos, porque al final el que tiene más recursos busca el mecanismo de mitigar ese incremento de la inflación, pero a todos aquellos como nosotros, de clase media hacia abajo, con salario fijo, que tenemos que todo existe el trabajo, eso achita nuestro poder de compra. Completamente, entonces, maestro. Evidentemente tú tienes que detener eso. Claro, totalmente. Don César Cabrera tiene una pregunta para usted, profesor. Profesor, acláreme esto porque yo no soy economista, lo que quiero aprender y que nuestros amigos aprendan un poquito de economía. Dice la Asociación de Bancos que el crédito bancario ha sido un factor vital para la recuperación económica del 2021. Ahora, lo que ellos nos dicen es las facilidades que le dio el Banco Central con el cambio, el encaje legal, y que mucho de ese dinero que se quedó y no se prestó, ellos volvieron otra vez a depositarlo en el banco por unos intereses mayor de lo que ellos estaban pagando. Corríjame si es así o no es así. Mira, si hay un sector que le ha ido muy bien en la pandemia, en la post-pandemia, en la recuperación, ha sido el sector financiero. Y eso, los datos están ahí, y la misma superintendencia de banco lo ha expresado en los indicadores. ¿Por qué? Porque cuando te ponen un crédito barato a un 3%, y tú te ganas un margen de intermediación, un 4 o un 5, evidentemente que tú tienes que tener buenos beneficios en ese sentido. Y es cierto lo que ellos dicen en el sentido de que las facilidades que dio el Banco Central, porque fue el Banco Central que dio esas facilidades a los bancos, y los bancos evidentemente debieron de ampliar esas facilidades, oye bien, debieron de ampliarlas. Y obviamente que si hay un sector que le fue muy bien, fue ese sector, definitivamente. Pero yo creo que ya esa etapa fue una etapa básicamente superada. Es decir, correcto. Ahora, profesor, una etapa necesaria que había que hacerla un periodo donde había una baja, había que recuperar la economía, pero ya no. Profesor, en ese punto que César plantea, para completar la idea, si bien yo estoy de acuerdo con el planteamiento que hacen los banqueros de que ellos financiaron el crecimiento, ahora, es claro, y usted y yo lo discutimos durante todo el año, hicimos más de 10 programas con el tema de que hacía falta la inversión del gobierno. En este espacio, el pasado miércoles, el señor Celso Juan Marrancini y antes de ayer, Sandy Filpo, dijeron en este espacio que el sector privado es que ha motorizado el crecimiento económico del país, que ha brillado por su ausencia la inversión del gobierno. ¿Usted está contente? Eso es una realidad. Oye, en más de un 90%, el crecimiento de este año, la recuperación salió del sector privado. Eso es muy cierto lo que dicen los dirigentes empresariales. Claro. La inversión pública prácticamente brilló por su ausencia,
y cayó, por lo menos el último dato, aunque ya en el mes de noviembre hubo una inversión de 15.000 millones, pero por lo menos había una caída de un 47% de la inversión pública. Y déjame decirte lo siguiente, yo creo que ante este cambio de política que se va a expresar en el año 2022, un cambio de política monetaria que va a afectar al sector privado, y entonces eso va a achicar la actividad privada porque el crédito barato prácticamente va a desaparecer. Correcto. Y eso va a limitar, a disminuir la inversión privada y el consumo privado. El gobierno tiene entonces que tener una política fiscal sobre la base de una mayor inversión pública, de tal forma que eso pueda ser un elemento importante para alcanzar la meta de crecimiento del próximo año. Hay que decir lo siguiente, el próximo año yo le he llamado un año de una gran moderación en el crecimiento de la economía. Perfecto. Virgilio Félix tiene una pregunta para usted, profesor. Sí, le escucho. Profesor, ¿cómo está usted? Esto indudablemente tiene aproximadamente 2 semanas, esto de la variante Omicron y la situación de la variable de la economía con que no contábamos con volver a cerrar, estábamos hablando de aperturas, de cada vez más aperturas. Hoy, datos que ofrece el también médico, el doctor Miguel Núñez, habla de 150,000 casos nuevos por día. En Estados Unidos llegará a 500,000 de infectados por día, pero también... Estamos hablando de inflación. Sí, pero espérate un momentito. Yo sé pero hacia no dónde hay estoy hospitalización. Un momentito. Pero no hay hospitalización. No hay el primer me dejan hablar con el profesor. No, porque tú le estás dando una cátedra, es una pregunta. No, es una pregunta. No. 6,000 vuelos cancelados, 2,000 vuelos cancelados en el día de hoy. Canadá cerró turistas para República Dominicana. Entonces digo yo, y le pregunto yo, profesor, ¿cuáles serían las medidas y qué impactará esta nueva versión de la economía que no era la que teníamos visualizada para el año que viene? Mira, oye, la mejor política económica que ha tenido el gobierno ha sido el plan de vacunación. Hay que seguir vacunando a la población para evitar que los casos de esta nueva variante lleven a una UCI, a una persona que no se haya vacunado. Pero te voy a decir lo siguiente, el sector que más se verá afectado para el próximo año va a ser el turismo. No por la situación interna, sino porque los países de donde proceden los turistas, Europa, Estados Unidos, están básicamente teniendo dificultad, y en ese sentido hay que tomar en consideración que son países de clima templado, hace frío, todo parece indicar que esa cepa se propaga muy rápido en ese tipo de microclima. Pero no hay hospitalización, gracias a Dios. Pero no hay exactamente, pero hay restricciones para los viajes. Exacto. Y eso entonces va a afectar al sector turismo en la República Dominicana. Yo creo que ese va a ser el sector más afectado. Finalmente, don Pedro Jiménez, profesor. Profesor, volviendo a la inflación, que es el tema que tiene ahora mismo patas arriba al pueblo dominicano. Al mundo. Sí, pero yo no vivo en el mundo, yo vivo en una parte del mundo que se llama República Dominicana, que tiene 48,000 kilómetros cuadrados. Cuando tu líder hablaba de globalización, no te veía así. Entonces, profesor, en 3 ítems, ¿cuáles son los puntos más neurálgicos que la inflación afectará a la gente? Mira, Pedro, evidentemente que la inflación afecta los costos de producción. Y eso se está viendo, los insumos son más costosos, por eso es que la inflación nos afecta a todos, afecta a la producción, porque el empresario, el productor agrícola tiene que comprar más caro. El más caro, por ejemplo, el maíz es mucho más costoso, la urea para el arroz es mucho más costosa, y otros insumos, y eso evidentemente que se transmiten a los precios finales. Al transmitirse a los precios finales, se afecta el costo de la canasta básica, los bienes y servicios. Y se afecta el costo de, profesor, repita esa palabra. De la canasta básica. Eso no se juega. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y tercero, profesor? Y el tercero es que los salarios
te alcanzan menos. Te alcanzan menos y tú tienes, por ejemplo, ¿cuánto es el coste de la canasta básica hoy, según el Banco Central? 30,000 pesos. Más pobre. No, pero pónselo del más pobre. El quintil más bajo son 17,700 y tanto. No, son casi 24,000 pesos. El diablo, pero los salarios aquí son de 15,000 y 12,000 pesos. El salario mínimo más alto, el no sectorizado, es de 21,000 pesos. Entonces, fíjate que hay ya un déficit. Profesor, hágale una actualización. Profesor, percibo que tiene que andar alrededor de 30,000 pesos. Buenas tardes, profesor. Bueno, pero esa es la canasta promedio. Yo estoy poniéndola de lo más pobre para precisamente llamar la atención que ni aún así le alcanza. Por lo tanto, eso puede traer el próximo año demandas salariales. Profesor, dos preguntas en una. Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo tú estás, Aníbal? Viendo ya los hechos consumados, acabándose este 2021, ¿qué hubiera hecho Antonio Siriaco que no se ha hecho actualmente como parte de la política económica? ¿Y qué recomienda el profesor Antonio Siriaco para este 2022? Mira, yo creo que Antonio Siriaco, hubiese insistido aún más con el plan de vacunación. Exacto. Para mí, esa fue la mejor herramienta de política económica, y lo digo así porque eso permitió que la República Dominicana fuera de los primeros países que comenzara a ejemplo en el hemisferio. Y entonces eso es muy importante. Claro. Lo segundo, yo creo que nosotros, si el tema de la inflación sigue, debemos de focalizar aquellos insumos que inciden en la canasta básica y declarar transitoriamente una especie de amnistía arancelaria para mitigar precisamente los choques internacionales en los productos de la canasta básica. Totalmente de acuerdo. Y pienso, y eso de forma transitoria para precisamente evitar cualquier situación en el próximo año que pueda alterar la paz social. O si no, una amnistía arancelaria, profesor, por lo menos retomar los valores de impuestos arancelarios que se pagaban previo a la crisis de los contenedores. Correcto, y eso es de manera transitoria, y también reforzaría los programas sociales prácticamente de ventas de alimentos como lo que está haciendo Inespre. Gracias, profesor. Bueno, gran placer, patrón. Feliz Navidad y próspero año nuevo. No, la Navidad pasó ya, Siriaco. Próspero año nuevo. Y la Nochebuena también. Lo que viene es el 2022. Bueno. Y usted no nos ha dicho cosas buenas como viene el 22. No, pero para usted y para todo, y siempre uno le desea lo mejor, salud, prosperidad y larga vida. Así es. Amén. Brindamos por su salud y por larga vida para usted, profesor. Gran placer. Gracias. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.